Padre Santo, Dios eterno que estás en el cielo, gracias por tu amor, por tu misericordia, amado Jesús. Te agradezco hoy, Señor amado, por esta oportunidad que tú me has dado de estar acá delante de ti, Señor, para poder hoy, Señor Jesús, ser lleno de tu palabra. Delante de ti estoy hoy, Señor, clamando, Padre Santo, por cada uno de los que ya nos están sintonizando, por cada uno de los que están ya conectándose a esta transmisión. Yo hoy los bendigo, Señor. Yo hoy, Señor Jesús, proclamo sobre ellos, Señor, una vida, Señor Jesús, llena de tu espíritu y de tu palabra. Hoy delante de ti estamos, Señor Jesús, con un corazón arrepentido, con un corazón dispuesto a ti, a tu palabra, bendito Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por tu misericordia y por lo que tú has traído hacia nosotros. En el nombre de Jesús clamamos hoy, Señor, para que tu palabra venga hoy, Señor, y traiga ese bálsamo, que hoy seamos instruidos, Padre Santo, en tu palabra, que hoy sea puesto ese fundamento, que el cual eres tú, bendito Jesús. Así también, Señor amado, clamamos, Padre Santo, por este día, por esta nación, Señor Jesús, para que hoy, Señor, tú abras las puertas, Padre Santo, de la sanidad, para que tú abras las puertas, Señor amado, de lo que hoy se está haciendo, Señor, para que abra las puertas, Señor Jesús, sobre esta nación de vida y de abundancia, Señor, que traigas tú una bendición sobrenatural, que sea regada la tierra, Señor amado, con tu presencia, con tu palabra, Señor, que sea derramada, Señor Jesús, esa lluvia tardía, Señor, que sea derramada, Señor, sobre tu iglesia, Padre Santo, un arrepentimiento, Señor Jesús, y que venga y que convenza tu Espíritu Santo a cada pueblo, a cada nación, Señor. Hoy clamamos, Padre Santo, para que seamos esos portadores, Señor amado, en el nombre de Jesús, de tu evangelio, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu de Dios. Amén y amén. Bueno, muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Mi nombre es Jorge Vázquez y el día de hoy pues tenemos un tema bastante interesante. Realmente el día lunes pues nuestro hermano Jonathan compartía el tema acerca del arrepentimiento y cómo es que pues prácticamente es tan necesario. El día de hoy pues tenemos este tema, el cual es arrepentimiento de obras muertas. Y les soy sincero, yo cuando escuché esto por primera vez decía yo, pues, ¿cómo es esto? ¿A qué se refiere arrepentimiento de obras muertas? Y pues para empezar, vamos a ir a Hebreos capítulo 6 y verso 1. Esta versión dice acá: ahora, hermanos, basta ya de permanecer siempre en las enseñanzas más elementales de la fe cristiana. Sigamos adelante y tratemos de alcanzar la madurez de nuestro conocimiento. No volvamos a echar de nuevo los cimientos de temas tales como el arrepentimiento de obras que llevan a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe a los hebreos, él realmente está dando, pues, cuáles son los, como dice aquí, las enseñanzas elementales de la fe cristiana, o como comúnmente los conocemos, los rudimentos de la fe. Entonces, esto pues lo platicábamos hace un tiempo aquí en la congregación, y dentro de lo que el Señor nos enseñaba, lo que el Señor nos instruía, es cómo es que realmente esto debe ser base para cada uno de nosotros, como hijos de Dios. Cada cristiano debe conocer este fundamento, o sea, de cuáles han sido pues, esas enseñanzas principales, esas enseñanzas, como dice acá, elementales de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Muchas veces se nos olvida qué ha sido lo que el Señor nos ha enseñado, qué ha sido lo que el Señor pues, nos enseñó primeramente para nosotros creer en Él. Entonces, viene ahora esto. Estas enseñanzas elementales de la fe cristiana, las cuales las podemos mencionar, dice aquí: arrepentimiento de obras muertas que llevan a la muerte, según esta versión, la fe en Dios, la instrucción sobre el bautismo, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Entonces, fíjense que, como les decía, estas enseñanzas representan un fundamento para cada uno de nosotros. Por ejemplo, el arrepentimiento, que es el tema que hoy nos compete. La fe en Dios. ¿Cuántos de nosotros pues no creemos en el Señor? O incluso no creen en el Señor, pues las personas ajenas a nosotros. El bautismo. ¿Cuántos han enseñado acerca de él? La imposición de manos.
la resurrección de los muertos. Imagínense, personas que incluso dentro de la cristiandad que no creen acerca de la resurrección de los muertos. Y por último, el juicio eterno. Entonces, mientras que el Señor nos enseñaba esto aquí en la congregación, realmente algo que a mí me trajo bastante es un camino en el cual pues se nos traza toda nuestra vida cristiana. Entonces podemos verlo de esta manera, pues alguien cree en el Señor, se arrepiente, ¿verdad? Viene ese arrepentimiento del Señor, entonces cree en Él y entonces viene y lo acepta en su corazón. Entonces al aceptar al Señor viene, pues, por decirlo así, un bautismo en arrepentimiento. Y después saltamos, ¿verdad?, a la parte, ¿verdad?, donde ya pues nosotros pues somos bautizados por medio de las aguas y después pues no es que este sea el orden, pues, porque puede ser pues cambiado. Por ejemplo, el bautismo en el Espíritu Santo, en lo cual nosotros creemos realmente que el bautismo en el Espíritu Santo es tan necesario en nosotros. Y también, pues como vemos también, el creer que nosotros resucitaremos algún día, como dice aquí, la resurrección de los muertos y el juicio eterno, ¿verdad? Donde todos nosotros pues seremos presentados o estaremos delante del Señor a esperar a ese momento. Sin embargo, el tema que hoy nos compete es arrepentimiento de obras muertas. Pero usé esta versión, si no se me da la castellana, y dice el arrepentimiento de obras que llevan a la muerte, dice. Entonces, ¿por qué dice esto la palabra de Dios? ¿Por qué dice obras que llevan a la muerte? ¿Será que no todas nuestras obras pues, se supone que dan vida? Se supone, ¿verdad? Y lo digo de esta manera porque yo pues, lo pensaba, ¿verdad? Bueno, entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? En cuanto a nuestros actos, en cuanto a las cosas que nosotros hacemos. Sin embargo, lo que dice aquí, este arrepentimiento de obras muertas que llevan a la muerte, sucede cuando aún estamos en los caminos del Señor. O sea, las personas pues que están afuera o ajenas al camino del Señor, esto pues yo lo sé, yo entiendo pues que ellas no conocen todavía o tal vez no han querido conocer. Está bien, entonces ya serán ellos. Pero ahorita le hablo a cada uno de los hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, niños y niñas que han decidido creer en el Señor. ¿Cómo están tus obras? ¿Qué estás haciendo con tus obras? O sea, bien dice la palabra de Dios, no es por obras, sí, eso yo lo sé. Pero dice también, la fe sin obras es muerta. Es decir, debe haber un fruto de nuestra fe. Sin embargo, ¿qué sucede cuando nosotros ya no creemos en el Señor? ¿No será que esa se convierte en alguna obra muerta? ¿Qué será cuando estas obras, cuando estas acciones que nosotros hacemos aparentemente para el Señor, más bien están disfrazadas de a ver qué le saco tal vez a este pastor, a ver qué le saco a él, a ver si me va a pagar o algo? ¿No será que eso será una obra muerta? Yo creo que para mí, yo le quitaría el será. Es una obra muerta. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que nosotros lo hacemos, cada una de las obras, de las cosas que nosotros hacemos, los hacemos para el Señor y solamente para Él. Entonces, primero vamos a ir a qué es arrepentimiento. Entonces, esto es pues volviendo un poquito a lo que nuestro hermano Jonathan nos compartía el día de lunes y decía metanoia, compunción, ¿verdad? Esta es la G3341, ¿verdad? Dice subjetivamente compunción, por culpa, incluido reforma, por implicación, reversión de la decisión de otros, ¿verdad? Y esta viene de metanoeo, dice pensar diferente, reconsiderar, moralmente sentir compunción, arrepentirse, dice. Entonces, cuando hablamos de metanoia, ¿verdad? Estamos hablando de un cambio de mente. Eso es prácticamente el arrepentimiento, ¿sí? Entonces, esa mentalidad que nosotros heredamos a través de los años, a través de las situaciones que nosotros pues pudimos haber tenido. Puede haber sido una persona que tal vez pasó pues, en el alcohol, en la drogadicción, en el tabaquismo. Pero ahora avancemos más allá, en una persona tal vez adicta al trabajo, en una persona que lo único que ha conocido, lamentablemente, es a robar, tal vez a matar. Entonces, cuando uno se acerca al Señor, o más bien cuando uno quiere aceptar al Señor, viene este cambio, viene este momento en el cual nosotros
llegamos a entender lo siguiente, en el cual necesitamos un cambio en nuestras vidas. Y es ahí donde viene ese arrepentimiento, en donde nuestra mentalidad, nuestros pensamientos son cambiados, son tornados totalmente hacia Dios. Sin embargo, sucede algo lamentable en cada uno de nosotros, y es que el alma no nos lo permite. Pero antes de avanzar con eso, quiero que escuchen el significado de arrepentimiento según el diccionario. Dice acá: el arrepentimiento es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente con un determinado compromiso. Entonces, me llama bastante la atención cómo el arrepentimiento es definido por un diccionario, pues, del mundo, ¿verdad? Un diccionario cualquiera. Realmente ustedes lo pueden buscar y esa es la definición. Dice: es el pesar que siente una persona. O sea que existe, por decirlo así, una culpa. No le vamos a decir pues una culpa así tal cual, pero es decir, bueno, yo creo que sí, yo cometí esto, ¿verdad? Yo hice mal. Entonces viene a ser el responsabilizarse por ese acto. Entonces viene este arrepentimiento, ya sea para pedir perdón, para una restitución incluso. Realmente, cuando hablamos del arrepentimiento, esto nos compete a todos y está en cada ámbito de nuestra vida, tanto laboral, familiar, como incluso económico. Entonces, porque dice, por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Entonces, me llama bastante la atención porque dice dejado de hacer. ¿No será que incluso dentro de nuestra caminar en Cristo dejamos de hacer lo que le prometimos incluso? ¿Y no será que lo que estamos haciendo y lo que nos está atrasando, o más bien llevamos un lastre en nosotros, lo cual se traduce en esto, que es un retraso en nuestro caminar? Por eso se los digo, ¿qué hemos dejado de hacer en el camino del Señor? Pero dice, quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente con un determinado compromiso. Entonces, primero, arrepiente, cambia de opinión. En lo que le decíamos, cambia de pensamiento y cambia de opinión. Y muchas veces los humanos somos difíciles, o más bien somos personas que no queremos, disculpen el chapinismo, ¿verdad?, dar nuestro brazo a torcer. Es decir, dar de nosotros pues ese arrepentimiento, mostrarnos débiles. Porque el arrepentimiento eso hace, nos muestra débiles. Entonces, cuando nosotros venimos delante del Señor, realmente nosotros nos presentamos débiles porque decimos, Padre, yo no puedo, pero tú sí puedes. Eso es un cambio total en nuestro pensamiento, y nosotros decimos, ¿quién fue el que habló? Pero fue nuestro propio espíritu, nuestro corazón, el cual creyó y reconoció al Señor, y por lo cual nosotros estamos dispuestos a cambiar. Pero dice, o ha dejado de ser consecuente con un determinado compromiso. Es decir, ha dejado tal vez de decir, bueno, más tarde, no, mejor para mañana. Sí voy a ir, o esto, o sea, fue una excusa tras otra. Pero aquí dice, o ha dejado de ser consecuente, sino que, como les decía, ha tomado esa responsabilidad. Nosotros mismos, al aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón, realmente nosotros tomamos una responsabilidad. Y esa responsabilidad se traduce de esta manera, en ser para cada uno de nosotros realmente un cambio. Esa responsabilidad se traduce en un cambio para nosotros, y esa responsabilidad no solo es para nosotros mismos, sino incluso para aquellos que ya sean padres de familia, mostrar ese camino de arrepentimiento que lleva hacia el Señor. Entonces, como les decía, es necesario entonces que cambiemos nuestra manera de pensar, cambiemos nuestra manera de vivir. Vean lo que dice Hechos capítulo 3 y verso 19, palabra de Dios para todos. Por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir. Vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. Así que la presencia del Señor le dará tiempos de descanso espiritual, enviándoles a Jesús, a quien Dios escogió para ser el Cristo. Entonces, me gusta tanto esta versión, y realmente me gusta tanto porque dice, primero, cambian su manera de pensar. Vuélvanse a Dios. Ok, entonces no solo basta con decir, sí, es cierto, me arrepiento de eso, me arrepiento tal vez de haber pecado. No solo queda ahí,
Debemos tornar al Señor, debemos volver a Él, ¿sí? No es un cambio de 360 grados porque estaríamos en lo mismo. Realmente es ponernos en el ángulo, en la dirección en donde está el Señor. ¿Y dónde está? Realmente Él está hacia arriba. Entonces, ahí es donde nosotros, pues en general, como pueblo de Dios, deberíamos apuntar. Sin embargo, a veces no es así. Por eso dice, cambien su manera de pensar y de vivir. Ok. Entonces, vean lo que dice aquí la palabra de Dios. De pensar y de vivir. Fíjense que algo interesante de las personas, algo tan importante del ser humano, es que conforme piensa, así vive, así se conduce. Él crea sus propias normas de conducta en su pensamiento y así actúa. Veamos una persona que pues trabaja tal vez en un área agrícola, en el área de la agricultura. Pues su pensamiento es, bueno, yo tengo que levantarme pues temprano, preparar la tierra, sembrar, etcétera, ¿verdad? Ese es su pensamiento y toda su vida gira en torno a ese pensamiento. Pero una persona tal vez, que tal vez es un abogado o un ingeniero, su pensamiento se vuelve a esa carrera. Entonces, nuestra manera de vivir y de pensar debe ser siempre en Cristo. Sigue diciendo, vuélvanse a Dios. Y entonces, cuando nosotros hacemos estas tres cosas, pasa lo siguiente, y Él les perdonará sus pecados. Pero estos, por decirlo así, estos tres principios, por decirlo de esta manera, deben de darse. Cambiar nuestra manera de pensar, de vivir y volvernos a Dios. Estas tres cosas se deben de dar. Y sigue diciendo, así que la presencia del Señor les dará tiempos de descanso espiritual. Fíjense qué hermoso, porque dice, les dará tiempos de descanso espiritual. ¿Cuántas veces, o más bien cuántos años, no has estado cansado de tal vez estar luchando y luchando con cualquier situación, luchando y luchando con alguna otra cosa? Tal vez puede ser la división en tu hogar, puede ser tal vez una situación económica muy grande, puede ser tal vez incluso que tal vez te peleaste con tu papá o con tu mamá o con alguno de tus hijos y dijiste, no, si él no me viene a pedir perdón, yo no lo puedo perdonar. No se trata de eso. Eso no se puede hacer. El Señor nos llama realmente a una reconciliación a todos nosotros. Muy bien. Pero también nos llama a reconciliarlos pues con nuestros hermanos. Por eso dice que la presencia del Señor les dará tiempos de descanso espiritual, pero debe haber previamente a esto un arrepentimiento. ¿Cómo el Señor te puede dar un descanso cuando tú no estás dispuesto a dejar eso que te está quitando la paz? Veamos una persona que es adicta a alguna droga o al alcohol. Llega el punto en el cual el cuerpo necesita tanto eso que se vuelven pues, muy volátiles las personas, porque necesitan eso. ¿No será que ellas necesitan arrepentirse para conocer del Señor y que el Señor les dé paz? ¿No será que ellos necesitan realmente esa paz? ¿O puede haber sido alguna pues, connotación en cuanto a sus padres, que sus padres pues, no les permitieron, no sé, por ejemplo, irse con sus amigos, y ellos se resintieron y es algo que tienen ahí en su corazón y tienen que ser sanos? ¿No será que también tienen que arrepentirse incluso de eso? Yo les hago estas preguntas y se las dejo así en el aire para que realmente meditemos. Meditemos qué han sido esas cosas que hay que limpiar en nuestro corazón. ¿Pero por qué hay que limpiarlas? Porque ¿será que estamos dispuestos a estar siempre en ese constante pues, deterioro de nuestro espíritu? Y hablo del espíritu porque dice, les dará tiempos de descanso espiritual. ¿No será que nuestro espíritu es el que está cansado de tal vez ser solo a un lado y que nuestra alma vaya creciendo y que nuestra alma vaya dándonos, pues diciéndoles, pues, de alguna manera, no, es que así es él, no, es que así lo criaron, entonces, no, es que así me enseñaron y yo no puedo ser de otra manera? Pero no es cierto. El Señor te quiere dar un descanso. El Señor te quiere dar esa paz que necesitas, y más hoy en día. ¿Quieres esa paz? Acércate al Señor. Acerquémonos todos al Señor. Dice, ¿por qué? Porque envió a Jesús, enviándoles a Jesús, a quien Dios escogió para ser el Cristo, para ser el escogido, para ser el ungido de Jehová. Entonces,
Vamos ahora a Jueces capítulo 16 y verso 16. ¿Por qué vamos a ir aquí? Es porque es necesario que nosotros conozcamos cómo es que actúa nuestra alma. Veámoslo acá. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Aquí estamos hablando de Sansón. Él le reveló pues todo lo que había en su corazón, diciéndole: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré, y seré como cualquier otro hombre. Y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas y mandó llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. Ella entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Entonces, hay dos cosas que yo quiero resaltar en esto. ¿Cómo es que nosotros a veces le damos rienda suelta a nuestra alma y aflige nuestra vida? Aquí Dalila, en este caso, es figura de nuestra alma, que está constantemente diciendo: dame, yo quiero hacer esto, yo no me quiero arrepentir, yo quiero seguir disfrutando de la vida, yo quiero seguir siendo libre. Esa es nuestra alma, nuestra carne. Eso es lo que nosotros realmente debemos despojarnos y realmente arrepentirnos. De que incluso nos serviría a nosotros estar siempre en esa constante dualidad en nuestro ser interior y decir: no, es que sí quiero seguir al Señor porque Él es maravilloso, Él es precioso, Él me ha dado la vida, Él me ha dado paz, porque ese es el pensamiento que nosotros tenemos. Sí, pero después está esa otra, como que fuera, pues como en las caricaturas, ¿verdad? Que tienen un diablito y tienen un ángel uno en cada hombro, ¿verdad? A veces así es, porque existe una dualidad. Y nosotros no podemos tener una dualidad en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. No podemos tener un doble ánimo, no podemos. Por más que digamos y hagamos y querramos hacer o aparentar, decir: mira, vamos a hacer aquí y vamos a intentar aquí y voy a quitar esto, como tal vez queriendo tapar el sol con un dedo. No se puede. Porque nuestra alma siempre va a estar molestando y molestando. Por eso es de que como hijos de Dios, como cristianos, no podemos ser almáticos. No podemos estar: ay de mí, y un ay de mí, y un ay de mí. No se puede. Simplemente debemos llegar y alcanzar o pretender alcanzar esa madurez. Pretender alcanzar esa estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Entonces, cuando en la palabra de Dios nos enseña aquí acerca de Sansón, él era un hombre apartado. Y discúlpame, pero cuando tú decidiste aceptar al Señor en tu corazón, te volviste un hombre, una mujer apartada para Él, apartados para Él. Entonces, cuando sucede esto, nuestra alma como que empieza a levantarse y a decir: no, yo no quiero. Y empieza como, ¿por qué? Que empieza así como quien dice a disgustarse. ¿Por qué? Porque ya vino alguien que le va a quitar su comodidad. Sin embargo, cuando el Señor viene, no es para venir e incomodarte, al contrario. El Señor quiere llevarte en un lugar donde estés tranquilo, donde estés paz, y esa es su presencia. Pero ¿cómo puedes entrar en su presencia si no te has arrepentido? Sin embargo, véanse que la tristeza que vino sobre Sansón, aquí dice: luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó, dice. Vean qué interesante, porque les dice que ella lo empezó a afligir, es decir, le causó una tristeza. O sea, él estaba desfalleciendo. Hay algunas versiones que dice: y ella lo afligió hasta la muerte. Fíjense qué interesante, porque entonces la tristeza hay que saber bien de dónde proviene. Puede ser de nuestra alma, pueden ser nuestros pensamientos, o puede ser de Dios. Como así dirá alguien. Ahorita lo vamos a ver. 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza
que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Vean, Sansón realmente él quería morirse. Ahí dice, a Dalila lo estaba ahí sí que molestándole, afligiéndolo, pero él realmente deseó morirse. Entonces, cuando sucede esto, hay que tener bastante cuidado en nosotros. No porque seamos cristianos, no porque seamos hijos de Dios, la tristeza no nos va a alcanzar. No, al contrario. Está más a la puerta. ¿Y sabe por qué digo que está más a la puerta? Porque el enemigo se va a encargar de estar lanzándote dardos para que tú no te arrepientes incluso. Te va a mandar tristeza para que tú incluso desees morirte. Para que en el momento, cuando menos lo pienses, ya estarás apartado del Señor. Ya estás tan lejos de Él. Porque no es lo mismo estar apartado del Señor como apartado para el Señor. Entonces, pero vean lo que dice, la tristeza conforme a la voluntad de Dios, o sea que el Señor a veces pone esa tristeza en nuestro corazón, pero ¿qué tiene que causar? Un arrepentimiento. ¿Para qué? Para alcanzar salvación. Esa es la tristeza que viene del Señor, pero la del mundo, la del alma, trae muerte. Así que ve bien, hermano. Tal vez te has sentido triste estos últimos momentos y has deseado tal vez que se quite. Tal vez hasta has llegado a pensar a morir. Por eso te digo, tú hoy escudriña tu corazón, escudriñemos todos nuestro caminar, escudriñemos todos qué es lo que el Señor nos quiere mostrar hacia nuestras vidas. Tal vez el Señor te ha despertado en sueños y te has tal vez despertado, tal vez asustado. ¿No será que el Señor te está diciendo, búscame? Búscame porque están buscándote para matarte. Porque el enemigo así es. El enemigo solo quiere matarnos. Pero hoy a ti, amado hermano y radioescucha, yo hoy te digo lo siguiente. Tú hoy presenta frutos dignos de arrepentimiento para el Señor. ¿Para qué? Para alcanzar salvación. Entonces, fíjense que algo dentro de lo que pues es necesario es que el arrepentimiento debe estar para creer en el Evangelio. O sea, este es el detonante. Por eso dice en Mateo 3:1, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Entonces, es necesario que todos nosotros, y aquí le hablo más incluso a todos, y más a aquellos pues, que están en un área pues, de evangelismo, o más bien que esto nos compete a todos, ¿verdad? Porque el Señor dijo, ir y predicar el evangelio de toda criatura. Dice, es predicar esto, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿No será que incluso en este tiempo el Señor nos ha dado un tiempo para que nos arrepintamos? A pesar de la situación como la que estamos pasando, ¿no será que el Señor ha abierto un tiempo para que nosotros hoy nos reconciliemos con Él incluso? El arrepentirnos realmente. ¿Por qué? Porque hay que preparar esto, hay que preparar esta tierra para que el Señor venga. Pero ¿cómo es esto? Hay que arrepentirnos. Hay que arrepentirnos porque podemos ser muy orgullosos, podemos estar muy altivos, pero cuando viene el Espíritu de Dios y te convence de pecado, tú te arrepientes. Entonces, bajas. Como dice, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Tú mismo decides, no, ya no quiero seguir en eso, yo quiero corregir mi camino y voy hacia adelante. Entonces, yo hoy te digo, arrepiéntete. Arrepintámonos todos de esos pensamientos malos, de esas situaciones que no le agradan al Señor. Arrepintámonos de ello. Vean lo que dice. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Era lo que les decía. Debemos de creer
pero primero hay que arrepentirnos. ¿Cómo pretendemos creerlo si no nos hemos arrepentido? ¿Cómo pretendemos hacer eso? ¿Acaso podremos engañar a Dios? No, hermanos, no podemos engañar a Dios. Realmente lo único que podemos hacer es arrepentirnos. ¿No dice la palabra, al corazón contrito y humillado, tú, oh Señor, no lo desprecies? ¿No será que esa es la actitud que todos nosotros debemos de tener para creer en el Evangelio? Para creer en Jesús. ¿Y saben por qué? Porque es necesario que exista este arrepentimiento en nosotros para recibir este Evangelio. Porque el Evangelio dice la palabra de Dios que es poder de Dios. Entonces, si nosotros se nos da esto, es necesario que nosotros entendamos que todas estas cosas, que todo ese pecado, esa mala administración que haya recibido, maldiciones que haya recibido, o incluso pecados que tú hayas hecho, maldiciones que tú hayas hecho, blasfemias incluso que hayas dado, maldiciones que hayas hecho, es necesario que te arrepientas y pidas perdón. Es necesario que todos nos arrepintamos y pidamos perdón. ¿Por qué? Porque si tú te arrepientes y aceptas al Señor Jesucristo, tú eres nuevo. Todo es hecho nuevo. Y si eres hecho nuevo, ya no puedes regresar atrás. O sea, aquel canto que pues muchas veces ya he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no es de por gusto. Realmente, cuando tú aceptas al Señor, tú moriste a esa naturaleza, tú moriste a esa naturaleza pecaminosa, a ese antiguo caminar, a ese antiguo vivir, porque ahora tu vivir es Cristo. Entonces, tú ya no puedes regresar ahí. Sin embargo, por eso es de que el Señor establece este fundamento, arrepentimiento de obras muertas, porque a veces caminando en el Señor queremos regresar. Entonces regresamos y es como que tuviéramos un pie dentro de la iglesia y un pie en el mundo, y no se puede. No podemos servir a dos señores. Podemos estar sirviendo, predicando, podemos estar tal vez en alabanza, en danza, podemos estar en cualquier lugar. Pero si nuestro pensamiento está más en cuál es el último disco que sacó tal y tal persona, el último sencillo, el último hit que salió en el top 40, etcétera, etcétera. Viendo esto, poniendo la mirada en el mundo, porque decimos, tan bueno que está en el mundo, yo no sé para qué me vine aquí, pero ahora ya estoy aquí, mejor me quedo en esto. No, tú ya moriste a esa naturaleza, tú ya moriste a eso que está ahí. Tú ya no puedes seguir así, porque estás haciendo doble pecado, por decirlo así. Porque tú ya conoces la verdad. Tú ya conoces a Cristo. Es más, a veces creemos que el Señor no nos mira, pero sí nos mira. Hay quienes incluso sabiendo que el Señor los mira, lo hacen todavía y disfrutan hacerlo. Y eso no se puede hacer. No podemos estar así. Más bien debemos permanecer. ¿Por qué? ¿Acaso podemos hacer algo fuera del Señor? Pues no podemos. Por eso dice Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo y no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿no será que realmente debemos tomarnos del Señor? Por eso hablamos de esos fundamentos, ¿verdad? Los rudimentos de la fe, o los fundamentos de la fe. ¿En quién tú crees? ¿De quién te has tomado de la mano? ¿Te has tomado la mano de tu trabajo? ¿De una enfermedad? ¿De una maldición? ¿De quién te has tomado de la mano? ¿No será mejor tomarnos del Señor? Por eso dice, permanece en mí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros luchamos y queremos y hacemos todo lo que podemos en nuestras fuerzas por estar en Él,
el decir, se presenta una situación, tal vez hasta una tentación, decir, no, yo rechazo y reprendo y no quiero. Entonces vienes tú y, Padre, por favor, vas pidiendo socorro, pidiendo auxilio. De esa manera es como el Señor quiere que hoy tú te presentes delante de Él, buscándole, ahí sí que anhelando permanecer en Él. ¿Por qué? Porque así el Señor permanecerá en ti. Porque tienes en tu corazón la certeza que crees en el Señor, pero estás ahí luchando para permanecer en Él. Entonces, ahora, por causa de tiempo, vamos a ir pues corriendo un poquito más y dice, obras muertas. O sea, ahorita ya hablamos del arrepentimiento, pero ¿qué es una obra muerta? Ya lo hemos ido pues dilucidando un poquito. Entonces, primero vamos a ver qué es una obra, ¿verdad? Entonces, esta viene del griego G2041 y dice, obsoleto, trabajar, laborar como esfuerzo u ocupación por implicación, un acto, ¿verdad? Esto lo conocemos. Y muerto, ¿verdad? Que es necros o necros, de un primario aparentemente, pues significa cadáver, literalmente o figurativamente, también como sustantivo, morir, muerte y muerto. Por eso, vamos ahora a Filipenses capítulo 3 y verso 7. Dice acá, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de los muertos, de entre los muertos, dice acá. Entonces, cada uno de nosotros, realmente lo que nosotros debemos hacer, cada una de las cosas, debemos hacerlo como para el Señor. Porque dice acá, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, que todo ese pasado ya no lo puedes tener. Ahí está bien, pero Él ya no tiene nada que ver contigo. Tienes que renunciar a tu pasado. Y realmente renunciar. Porque dices, sí, yo renuncié, pero es que, sigo pensando en aquella vez que me fui con mis cuates y no. Realmente si el Señor te ha elegido y te ha escogido, Él te va a poner con las personas que pues tengas que estar, con las personas que te van a dar y te van a te van a ayudar a ser ese ministro que el Señor quiere de ti. Y dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Jesús, mi Señor. Vean, realmente el apóstol Pablo no tenía reparos en decir, mira, yo quiero estar con el Señor, yo anhelo estar con mi Señor. Y esa es la actitud que como cristianos deberíamos de tener, de pretender llegar a conocer al Señor. Sin embargo, es esto, que hay que estar dispuestos a dejarlos, a dejar esas obras, esas cosas. ¿Saben por qué? Porque dice en Marcos capítulo 10 y verso 17, cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, Maestro, esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuando tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Entonces, viene ahora la siguiente pregunta. ¿Qué tiene que ver esto? Pues tiene bastante que ver. Porque como les decía, debemos estar dispuestos a dejar esa vieja naturaleza. Este era un varón que conocía la palabra de Dios y quería seguir al Señor.
Pero al mismo tiempo que quería seguir al Señor, quería seguir haciendo sus malas obras. Vean, lo acabamos de leer. Jesús mirándolo lo amó y le dijo: una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes. No porque el Señor lo hiciera pobre, lo quisiera así, no, sino que había cosas que realmente debía deshacerse de ellas. Y se los digo porque hay muchas veces que nosotros queremos deshacernos de algo. Tal vez hicimos limpieza en nuestra casa y decimos: hasta ya no lo uso, mejor lo voy a vender. Si quiere deshacer. Entonces es necesario que nosotros nos deshagamos, que estemos dispuestos a dejar todas esas cosas que no le agradan al Señor. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos diga: mire, tienes que dejar esto, como Él, nos vamos a sentir afligidos. Porque dice: pero Él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Vemos aquí los bienes no en cuanto a cosas materiales, sino a cuestiones espirituales. Cuestiones que en nuestra alma y en nuestro corazón fueron ministradas, que hay que renunciar. Entonces, un ejemplo de cuáles serían esas malas obras. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5 y verso 18. Dice acá: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quieres heredar el reino de Dios, hermano? ¿Lo quieres heredar? Hay que despojarse de todas estas cosas. Y estas son algunas. Porque todavía el apóstol dice: y cosas semejantes, dice, contra las cuales os advierto. O sea que hay más. Miren, veamos esto, hermanos. Realmente como hijos de Dios debemos de aprender que hay que despojarnos de las cosas. Hay que realmente renunciar al pecado y luchar en nuestro corazón para no esto de que nuestro corazón, porque a veces el corazón es engañoso. Tal vez pretende haber perdonado, pero no ha perdonado del cual. Entonces yo hoy te digo: despójate de eso. Deja atrás inmoralidades, impurezas, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Hay que dejarlas atrás. Hay que dejar atrás todo eso. No puedes, como dicen, tirar la piedra y esconder la mano. No se puede. No se puede. Porque tú decidiste seguir al Señor. Síguelo. Ya no te puedes salir. No te puedes salir porque fue tu decisión. Hay quienes incluso pretenden que, bueno, hice lo que se pudo, ¿verdad? Pero no es lo que se pudo. Tienes que hacer lo que el Señor te dice que hagas. Que tal vez suena algo brusco o tal vez algo duro, pero es necesario que realmente renunciemos. Por eso dice: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Mira, no pretendas que el Señor va a hacer oídos sordos o va a decir: eso es una mentirita blanca. No, mentir es mentir, robar es robar. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Quieres la vida eterna? Vive conforme al Espíritu. Vive conforme a la palabra de Dios. Vive conforme a lo que el Señor te quiere establecer, lo que el Señor te está enseñando. Vive conforme a eso. No tienes que estar ahí diciendo: es que sí, hombre, no, es que saber, no, eso no se trata de eso. No se trata de que tú digas: es que es el Señor me puede perdonar. Sí, el Señor te puede perdonar, pero tiene que haber un arrepentimiento total y genuino en ti. Esas malas obras, como dice, arrepentimiento de obras muertas, es que tú reconozcas que tal vez diste un desliz aún el camino del Señor, pero basta ya decir: renuncio a eso y vamos para adelante y seguir hacia adelante a ese camino que es el Señor, a ese camino que es Jesucristo. Anhela la vida eterna, vive para el Señor. Anhelas vivir
conforme a esa voluntad. Entonces el Señor te prometió algo. Te prometió tal vez, no sé, hacer tu ministro. Te prometió una casa. Te prometió tal vez algún carro, no sé. Pero yo hoy te digo, ¿seguiste obrando conforme a la voluntad del Señor? ¿O simplemente dijiste, el Señor me lo prometió, entonces vámonos, de regreso al mundo? No, 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 no. O dijiste, ya me dio mi casa, ya mi carro, ya me dio mi sueldo, mis puntos, me voy. No, tampoco. Si el Señor te lo dio, también te lo puede quitar. Alguien va a decir, no, es que el Señor es amor. Sí, pero el Señor también es fuego consumidor. No podemos pretender engañar a Él. ¿Por qué? Porque si tú decidiste, es porque Cristo vive en ti. Porque Cristo vive en cada uno de nosotros. Dice Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿No será que por estar haciendo estas cosas estarás menospreciando el sacrificio del Señor? Y perdóname, pero aquellos que lo desprecian son responsables del sacrificio del Señor. ¿Quieres tú ser responsable del sacrificio del Señor? ¿De haberlo matado? Pregúntatelo a ti mismo y di, ¿será que estoy dispuesto a que el Señor me castigue y me mande al infierno? Discúlpeme, pero para los que sean padres, ¿verdad? Nuestro hijo o nuestro pequeño hace algo, hay que regañarlo. ¿Sí o no? Lo regañamos y lo amonestamos diciendo, no, eso no se hace. O le sobamos y decimos, no, no hagas eso. No se trata de eso. Se trata de corregir. Por eso es de que el Señor nos está exhortando en este día. Nos está exhortando a que hoy realmente renunciemos a ese mal actuar, a ese vivir tan malo y tan necio que hayamos tenido. Hay que renunciar a ello. Sin embargo, ahora viene la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que el Señor preparó? ¿Será que ya existen obras preparadas? ¿Y será que ya existe alguna cuestión? Entonces, ¿qué hago, verdad? O sea, ya me dijiste que no tengo nada que hacer, pero ¿qué hago? Déjame decirte. Dice Efesios capítulo 2 y verso 8. Dice acá, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, es decir, es un regalo, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea que ya hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Una de ellas, la podemos decir, está en Miqueas capítulo 6 y verso 8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. Bueno, entonces mira, el Señor tal vez te ha prometido qué es lo que tienes que hacer. Tal vez te ha dicho, mira, tienes que, no sé, leer la Biblia, por ejemplo. Tienes que leer los profetas, tienes que leer los salmos, mira, tienes que leer todo el Pentateuco, mira, tienes que leer las cartas de Pablo, mira, tienes que leer Apocalipsis. ¿No será que eso es lo que el Señor te ha hecho y te ha dicho y no lo has hecho? Dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Vean lo que dice, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. O sea, miren, el Señor nos dice, arrepiente, pero Él nos enseña cuáles son las cosas que debemos de hacer. Mira, a veces como seres humanos somos tal vez hasta dejados, porque decimos, pero ¿quién es el Señor para venirme a decir? Pues déjame decirte que Él es Dios. Déjame decirte que Él es Dios. No pretendamos incluso, como dicen, ayudarle al Señor a hacer las cosas que Él tiene que hacer. No. Esa es una actitud que también debemos ir cambiando. Por eso dice, porque lo que demanda el Señor de ti es practicar justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Dice, ¿cuántas veces has sido justo contigo mismo incluso? Pero realmente ser justo, no autojustificarnos.
misericordioso. ¿Has sido misericordioso con tus hermanos, con tus hijos? Y andar humildemente con tu Dios. ¿No será que se te ha hinchado el pecho por decir, míreme, soy el superministro? ¿No será que eso te ha pasado? Por eso el Señor te dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. Y aquí dice, justicia, amar misericordia y andar humildemente con tu Dios. Pero no solo se quedan con esas. Vean lo que dice. Este es Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer las obras de Dios. Hacer lo que el Señor nos ha hecho. ¿No sabes qué hacer? Escudriña tu palabra. Escudriña la palabra del Señor. Escudriña tu Biblia. Ve y léela. Anota ahí, subráyala y ve. Y ahí vas a ver cuáles son las cosas. A ti joven te hablo incluso. ¿No sabes qué hacer? Hay un libro, yo te lo puedo decir, en Proverbios, pues hay sí cosas que puedes aplicar para tu día a día. Eclesiastés, en el libro de los Salmos. Ahí puedes ver. Tal vez no sabes por qué está esta situación tan difícil y dices, pero Padre, ¿por qué? O tal vez no sabes y quisieras tal vez entender, tener más sabiduría. No puedes ir a la palabra de Dios. Mira, hoy no hay excusa. Ahorita puedes descargar la Biblia en audio, la puedes tener en papel, la puedes tener en tu dispositivo móvil, el que tú quieras. No hay excusa. Tú hoy realmente acércate al Señor y a esas obras. Las obras realmente son su voluntad. O sea, en resumen podemos decir esto: que esas obras que debemos hacer, prácticamente su voluntad. Eso es, hacer su voluntad. Eso y nada más. Porque dice, Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Por eso empezábamos con el arrepentimiento. Porque cuando nosotros nos arrepentimos, somos cambiados, somos transformados. Nuestro pensar es transformado. ¿Pero para qué es? Para que sepamos cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, aceptable y perfecta. Hebreos 9:13. Porque si la sangre de machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Así que es necesario que hoy recibamos el sacrificio del Señor, que realmente nos arrepintamos para que seamos limpios, para que cada uno de nosotros seamos limpiados, seamos llevados a un nuevo nivel, a una nueva naturaleza. Y esa naturaleza es en el Señor. Ese nuevo nivel es en el Señor. Pero ¿cómo es? A través del sacrificio del Señor. Así que yo te digo lo siguiente: mira, escudriña tu corazón, escudriña tu mente, tus pensamientos, y arrepintámonos. Y digámosle basta al pecado, digámosle basta al pecado. Porque es necesario que hoy nos arrepintamos de esas malas obras. No podemos seguir en ese limbo de decir hoy sí, mañana no, o mañana no y hoy sí. No podemos. No podemos. Mira, es difícil. A veces como jóvenes es difícil porque nosotros quisiéramos estar en otro lado. Pero hoy el Señor te dice lo siguiente: mira, yo te quiero limpiar, pero es necesario que te arrepientas. Que te arrepientas de ese mal actuar, de ese mal obrar. Hoy, realmente para todos nosotros, lo único que podemos hacer es la voluntad del Señor. ¿No sabes qué hacer o cómo obtener la voluntad de Dios? Vuelvo a lo siguiente: escudriña la palabra.
métete en oración con Él y búscalo fervientemente. Así que, para terminar, quisiera pues que me acompañes en una oración y digamos: Padre, Dios eterno, poderoso que estás en el cielo, bendito eres tú por siempre y para siempre, amado Jesús. Gracias, amado Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por tu palabra. Delante de ti estamos hoy, Señor Jesús. Hoy, Señor, yo clamo, Padre Santo, por cada uno de los radioescuchas, por cada uno, Padre Santo, de los que están pues sintonizándolo a través de Facebook y de YouTube, Señor Jesús, que ellos sean llenos de tu palabra, que sean llenos de tu Espíritu, Señor. Que hoy, Señor Jesús, ministres, Padre Santo, la mente de Cristo en todos nosotros, Señor. Que ministres, Padre Santo, en cada uno, Padre Santo, de nuestros hijos incluso, este arrepentimiento. Que exista en nosotros este deseo ferviente de buscarte cada vez más, Señor Jesús, y avancemos cada vez más para ti. En el nombre de Jesús, Señor, yo hoy te agradezco por este tiempo y hoy, Señor Jesús, bendigo a todos. Yo bendigo a todos los que han estado en sintonía de esto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que el Señor te bendiga, hermano, y después nos vemos en una siguiente oportunidad. Que Dios te bendiga.